¿cómo están? Soy Norma Cardona de Tela, Honduras, de raíces meramente claretianas. Desperté a la necesidad de Dios en mi vida y al compromiso misionero con la congregación de San Antonio María Claret desde hace 33 años. Hace 4 años, pues, dirigida, acogida, orientada, pastoreada por una nueva congregación eudista, San Juan Eudes, que ha venido a fortalecer la vivencia de toda mi vida como claretiana con la mística eudista. Bendito Dios por la diversidad de las congregaciones y su forma de complementarse. Esto es maravilloso. Pues he tenido hoy la bendición de haber sido invitada a reflexionar el Evangelio de este día domingo, por supuesto al estilo de los laicos. Agradezco a la persona que me invitó y desde Honduras yo oro todos los días por esta persona y él lo sabe muy bien. Gracias por esta invitación. Pues hoy el Evangelio nos habla del reino de Dios. Pero antes de hacer mi reflexión sobre este reino, yo quisiera, y me ubiqué más que todo, ¿verdad?, en pensar en cuál es la realidad que nosotros vivimos de los reinados. Nosotros no tenemos la experiencia de reinados terrenales a quien rendirle honor, a quien confiar nuestras vidas. La autoridad máxima de nuestros países son el presidente de la República, supuestamente elegido por el pueblo. Y ante esta duda y ante la conducta de la mayoría, pues se les ha perdido el respeto y obviamente nadie apoya su filosofía para conducir el pueblo. Es claro pues que nos hace falta una autoridad máxima terrenal en quien los pueblos pongan su confianza y que sea digno de nosotros, digno de nuestros honores, de nuestra obediencia y de nuestro respeto. Esta realidad nos bloquea un poco para entender bien el reino de Dios, porque tenemos un vacío terrenal de los reinados, tenemos una idea totalmente diferente de lo que es el reino. Pues el día de hoy Dios nos habla desde el Evangelio de San Mateo y nos presenta a Jesús tratando de explicarnos lo que significa el reino de Dios. Y Jesús lo hace como siempre con parábolas y nos presenta 3 parábolas. La semilla buena creciendo al lado de la cizaña, como quien dice, el maligno siempre de tentación para aquellos a los que el Señor ha elegido para que le conozcamos. También nos habla del granito de mostaza, tan pequeñito, insignificante, pero en la medida que crece, lleva la paz y la felicidad a los que buscan sombra, consuelo y refugio. Y nos presenta también la levadura, con su gran capacidad de fermentar hasta el último granito de la harina y hacerlo crecer. Con lo que también nos llama a que con la ayuda de Dios impregnemos nosotros de evangelio todos los ambientes. Pues fíjese que aún con estos ejemplos siempre ha sido difícil y seguirá siendo difícil para nosotros los laicos comprender lo que es realmente el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es un concepto, no es una definición, el reino de Dios no es una cosa, no es un trono como los cuentos de hadas. El reino de Dios está cerca, nos dice el Evangelio en algún momento, pero este reino está en mi vida, siento yo, desde el momento en que el Señor nos escogió para abrazar su palabra, su amor y su sueño. ¿Y cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios es justicia entre los pueblos, pero no la justicia humana, sino justicia haciendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros vivamos la solidaridad, la hermandad, la unión, la tolerancia, el servicio, la humildad, la sencillez, la misericordia, el perdón. Un reino
donde su poder y su presencia prevalezca ante los propios intereses personales que nosotros tenemos. Es prácticamente un reino que nos pide ir en contra de nuestra naturaleza humana. Pues aún cuando Él en su creación nos dotó de inteligencia para discernir, de libertad para elegir lo bueno y voluntad para tener esa capacidad de amar, estas virtudes tampoco se pueden activar si no dejamos que su poder reine en nuestro ser. Él es el dueño de todo, Él es el que decide, Él es el que hace que esas capacidades que Él mismo nos dio se echen a andar. Creo entonces que el Evangelio de este día nos llama, entre tantas cosas, ¿verdad? He tratado de resumir mi entendimiento. Nos llama a estar alertas, sabiendo que a nuestro lado siempre hay un poder maligno que nos quiere tentar, o que se hace pasar como bueno o inofensivo para que nos aliemos con él. Nos dice Jesús en el pasaje bíblico, cuando los viñadores quieren cortar la cizaña, no, dice él, no la corten. Ya llegará el momento de darle a cada uno su tratamiento. Además, me imagino yo que dijo también, esa cizaña sirve para que mi buena semilla adquiera defensas y se fortalezca. Imaginación mía, obviamente. Importante me parece a mí que tratemos entonces de descubrir si nosotros somos cizaña y también poder identificar esa cizaña en el ambiente donde nos desenvolvemos cada uno. A veces podría ser nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. Muchas veces esa cizaña se comporta como si fuera buena semilla y eso nos podría a nosotros confundir. Nosotros mismos podríamos estar creyendo que con nuestros ritos religiosos, nuestro desprendimiento, nuestras ofrendas, ya estamos viviendo el reino de Dios. Pero se nos olvida que necesitamos crecer para poder ser sombra para otros. Se nos olvida que nuestro cristianismo debe trascender, impregnar de Dios otros ambientes, ser como la levadura que nos presentaba la parábola que hoy nos presenta Jesús. Entonces, si nuestro cristianismo realmente no ha tenido impacto en otros, seguiremos paralizados y el reino de Dios sigue esperando a que nosotros demos pues ese paso en nuestros ambientes. Fíjese usted que habemos muchos líderes en nuestras iglesias que decimos que trabajamos duros por instaurar el reino de Dios. Andamos en retiros, en reuniones de formación, líderes de Eucaristía diarias, planes eclesiales. Pero cuando pasamos ante la multitud, no dejamos ni huella del olor a Cristo. Y muchos se retiran, ¿por qué? Por falta de calor, de comprensión, de abrigo, de una respuesta. Cuando trabajamos por instaurar el reino, por donde pasemos, tiene que haber un ardor, tiene que quedar un olor realmente, un deseo de que esa multitud vuelva a querer encontrarse con nosotros. Pero normalmente muchos líderes no dejamos ese olor a Cristo por donde caminamos y en lugar de atraer, más bien alejamos. Creo entonces que hoy se nos hace un llamado a actuar como discípulos y misioneros. Hay muchos discípulos, pero pocos misioneros que hagan presente a Dios en la iglesia y en la sociedad. Yo les invito pues a ustedes a que no marginemos la cizaña. Ella tiene su función en nuestro crecimiento en la fe. Es con ella con quien tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo misionero. Y que también, como el granito de mostaza, con humildad y sencillez, podamos nosotros crecer para ser sombra para muchos. Y además que entremos en esos espacios donde hace falta que el reino de Dios tome su curso. Un gran llamado que nos hace el Señor, claro, un llamado al estilo laico.
yo le invito a que usted también siga reflexionando. Después de que escuchemos a nuestros sacerdotes, sigamos rumiando este evangelio, porque es clave realmente para que el reino de Dios llegue a todos los espacios del universo. Hay mucha necesidad de Dios, más ahora que nunca. Pues que la paz y la fortaleza esté con todos nosotros. Me encantó de estar con usted y hablar de Dios este día.